Vamos el día de hoy a revisar un tema que me parece de particular importancia, el orden de las lecturas de la misa. Y esto está tomado de un documento que acompaña al libro de las lecturas que se llama el Ordo Lectionum Missae. Antes del misal hay un librito que está al inicio del misal, que es el libro que se usa para celebrar la misa, que se llama Instrucción General del Misal Romano. Pero antes del leccionario, que es el libro de las lecturas, hay otra instrucción que es el Ordo Lectionum Missae, el orden de las lecturas de la misa. Y allí se explica todo lo necesario sobre las lecturas de la misa. Entonces vamos a recordar qué es el leccionario, para empezar por allí y para qué sirve. Porque recordemos que el instrumento litúrgico más importante para la proclamación de la palabra es el leccionario. Desde allí se debe proclamar. A mí a veces me pasa que he visto aquí nunca, gracias a Dios, que ocurre que no, es que nosotros hemos preparado esta hojita, porque así les dimos la hojita para que el lector prepare y el lector sube con la hojita que ya la dobló, se le mojó, le cayó café, se la guardó en el pantalón, le cayó el aguacero mientras se la guardó en el pantalón y luego con eso va, abre y lee. No, ¿verdad? No puede ser. Por eso el libro litúrgico de las lecturas es el leccionario. Ahora, ¿qué es el leccionario? El leccionario es aquel libro que contiene las lecturas organizadas con una distribución de lecturas bíblicas a lo largo del año. Su afán es ante todo litúrgico y pastoral, que el pueblo conozca de modo gradual toda la palabra de Dios y la historia de la salvación. Entonces, detalles sobre el leccionario, pues hay una sola ordenación, es decir, hay un solo orden de lecturas de la misa, hay una sola, un plan de lecturas de misa, rico y abundante para todo el rito romano, según lo que nos ha pedido el Concilio Vaticano II de cómo debemos organizar las lecturas de la misa, cómo se debe servir la mesa de la palabra. Y eso es importante. Todo el rito romano, ¿verdad?, sigue este orden en las lecturas de la misa. Hay una sola ordenación. Por eso el tema de las lecturas de la misa no depende de mi voluntad, ¿verdad? No es que me han pedido que celebre una misa de acción de gracias para tal tema, entonces yo busco algo que hable de eso. No, hay un orden especificado, ¿verdad? Y eso hace que todos los fieles lean y reciban las mismas lecturas. En cualquier lugar y día escuchan y meditan los mismos textos. Esto es muy bello, porque si vas a la misa aquí o si vas a la misa en Shanghái, tú sabes que se va a proclamar la misma lectura. Entonces, si tú vas a misa en Shanghái, aunque la misa sea en chino, tú llevas ahí tu misalito y sabes lo que se está proclamando, porque la lectura es la misma. Hay excepción solamente cuando en alguna iglesia local se celebra una fiesta local y aprobadamente se leen las lecturas propias. Por ejemplo, el día de Santa Narcisa de Jesús se pueden leer las lecturas propias de Santa Narcisa, ¿no? Aquí en Ecuador. Y por lo tanto, así como el altar, que es la mesa de la Eucaristía, debe estar siempre ordenado, limpio, digno, y yo no puedo digamos así, celebrar la misa en lugar del cáliz con un vaso de mi cocina,
y con un plato de ensalada. Así, las lecturas se proclaman desde el ambón con el leccionario, que es el libro habitual, normal para eso. ¿Cuál es como la clave de lectura para comprender cómo están ordenadas las lecturas en la misa? Hay 3 criterios fundamentales. Primero, Cristo es el centro. Y Cristo es el centro de las lecturas en la misa. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de la Biblia. Para poder entender la Biblia, tenemos que caer en la cuenta de que la Biblia es una unidad, de principio a fin. Y la Biblia es una unidad por 2 razones. Primera razón, bueno, por 3 si se quiere. La Biblia es una unidad, primero desde un punto de vista literario. Tú no vas normalmente a una librería y dices, por favor, deme el segundo libro de Reyes. Difícilmente lo encontrarás, a menos que estés buscando una edición crítica del segundo libro de Reyes especializada. Eso sí puedes encontrar, ¿verdad? Pero normalmente en una librería católica normal, tú no vas a pedir un libro. ¿Qué pides? Una Biblia. Entonces, literariamente, la Biblia se entrega como una unidad. Así se ha transmitido. Pero también hay una razón de autor. Resulta que, aunque la Biblia son 84 libros, aunque la Biblia son, ¿cuántos? 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y aunque prácticamente cada uno de ellos tiene un autor diferente, prácticamente porque, digamos. Sin embargo, tiene un solo autor principal que es Dios, porque nosotros creemos con certeza que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, eso le da unidad. Pero lo que realmente le da unidad a la Biblia en un sentido más profundo es Cristo. Y de hecho, los que estuvieron en misa hoy pueden justamente recordar el texto en el que Jesús explica eso con toda claridad. Hoy leímos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. ¿Quién sin mirar me puede decir cómo comienza esa lectura? Ajá. Veo algunos que estuvieron en misa y ya se olvidaron. Muy bien, gracias. Me viene la esperanza porque alguien se acuerda. Dice Jesús, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y entonces, Cristo es la clave de lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo como cristiano leo el Antiguo Testamento con los anteojos de Jesús. Por lo tanto, Cristo es el centro de todas las lecturas en la misa. Todo, de un modo u otro, está referido a Cristo. Eso tiene mucha conexión con la segunda idea. La liturgia de la palabra tiene un clímax, un momento más grande e importante. ¿Cuál es el momento más importante de la liturgia de la palabra? La lectura del Evangelio, no la homilía del Padre. Aunque lamentablemente muchas veces la gente percibe así, incluso la gente califica la misa como bonita o fea según lo que dijo el Padre. Qué bonito estuvo la misa hoy, el Padre habló lindo. Pero si la misa no es el sermón del Padre, lo más importante de la primera parte de la misa no son las palabras del Padre, es la proclamación de todas las lecturas y en particular del Evangelio. Por eso, ¿qué acompaña la lectura del Evangelio? Un rito que se llama proclamación al Evangelio,
que es el aleluya en todo el tiempo, menos en Cuaresma, que va acompañado además de un versículo que introduce en lo que se va a leer, con otra vez la proclamación, que, repito, casi siempre es aleluya, menos en Cuaresma. Nos ponemos de pie, hay un saludo litúrgico, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo, y luego se proclama el Evangelio y se termina besando el libro como un signo de la importancia del Evangelio. Fíjense cómo en la liturgia los signos son tan importantes. ¿Cuántos signos acompañan la lectura del Evangelio? Cuando yo les digo que el Evangelio es la parte más importante de la palabra de Dios, bastaría fijarnos las cosas que hacemos acompañando la lectura del Evangelio. Es más, cuando en la misa solemne se inciensa el Evangelio. Es más, es tan importante que existe un libro que es opcional, pero que es muy bello, que es el Evangeliario, que cuando en la misa solemne se puede entrar en procesión. Es decir, el Evangelio es de una enorme importancia y es el culmen de la liturgia de la palabra. Y por lo tanto, hay en la Eucaristía, en la liturgia, hay dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. El Concilio Vaticano II recuerda que la Iglesia venera, así como venera el cuerpo de Cristo, venera también la palabra. No el libro, la palabra. Esto es muy importante. Porque la Iglesia venera la palabra y no el libro, es que lo que nunca se debe hacer palabra de Dios o palabra del Señor, nunca. Porque esto, la gente coge el libro a veces, dice, esto es palabra de Dios. No, la palabra de Dios es Cristo y aquella palabra que está en la Biblia que se proclama. No es el libro. ¿Se comprende? Muy bien. Ahora, ¿cómo comprender de qué forma se organizan las lecturas? ¿Cómo se sabe qué se lee cada día? Ustedes, como son lectores, ya saben que lo que se lee no es según lo que a mí me provoca, ¿no? Ustedes ya lo saben. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. Yo me he encontrado con gente que realmente se sorprende y piensa, o sea, no es que usted va en ese rato y se inspira y... No, hay un orden. Para comprender cómo es el orden de las lecturas, hay que comprender que hay dos series independientes. Esas dos series independientes son, dentro del propio del tiempo de cada tiempo litúrgico, las dos series independientes son, por una parte, los domingos, que tienen su ritmo y también las fiestas más importantes, y por otra parte, las misas feriales. Se llama ferias a los días ordinarios, es decir, de lunes a sábado, porque solo el domingo es otra cosa, de lunes a sábado. Entonces tenemos un doble ciclo, repito, el ciclo dominical y el ciclo ferial. ¿Hasta ahí está claro? Si algo no está claro, me preguntan, por favor. El ciclo dominical está dividido en 3 años. Es un ciclo de 3 años. Los 3 años tienen un nombre muy original. Año A, año B y año C. Ya vamos a ver luego cómo está organizado eso, pero por ahora esta idea. Los domingos y fiestas tienen su ciclo. Y es un ciclo trienal de 3 años y los años tienen el nombre de A, B, C. Por otra parte, las ferias del tiempo ordinario, sobre todo, es decir, del tiempo
verde en el que ya estamos, se dividen en 2 años. Sí, es un ciclo bienal y también tiene un nombre súper original. En realidad, podemos decir año 1 y año 2, o más comúnmente año par y año impar. Es el nombre más propio, año par y año impar. Y eso es muy fácil saber en qué año estás, porque estamos en el año, o sea, en el 2016 estamos en el año par. Eso es facilito. Hay que tener cuidado nomás el último mes del año, porque ya comienza el Adviento. El nuevo año litúrgico comienza en noviembre. El último mes del año es, digamos, en diciembre del 2026 estamos en año impar, porque ya empezó el otro año. ¿Ya? Sí. Vamos a ver el trienio. Cada misa dominical tiene 3 lecturas. El Antiguo Testamento, la primera lectura, la lectura de alguna epístola, de alguno de los textos de los apóstoles, la segunda lectura, y el Evangelio. Cada año en el tiempo ordinario recorre en lectura semicontinua un evangelio sinóptico de fondo. ¿Qué es lectura semicontinua? Que leemos más o menos todo el evangelio de forma ordenada, de forma continuada, de forma seguida. ¿Por qué más o menos? Porque no es que se lee todititito el evangelio, porque no alcanzarían los domingos, pero sí se sigue los principales textos en un orden secuencial y cronológico. Por ejemplo, ¿en qué año estamos? En el ciclo dominical estamos en el año A. Sí. Estamos en el año A. Y este domingo, por lo tanto, que es el primer domingo del tiempo ordinario en el que ya tenemos una lectura del tiempo ordinario, vamos a leer el Evangelio entonces de Mateo, que corresponde al año A. Y vamos a leer Mateo 9, del 36 en adelante, o sea, una partecita del 9 y una parte del 10. Y la próxima semana seguiremos leyendo el 10 y así sustantivamente, si el chavo. Sí, dígame. Usted dice que estamos en el año A. ¿Cómo sabemos que estamos en el año A? No sé. No sé. Claro, una buena pregunta. Me preguntan, ¿cómo sabemos que estamos en el año A? Porque estamos en el año A. Y el próximo año será el año B y así sucesivamente. Es muy sencillo. Se hizo el leccionario y se empezó. Cuando se empezó fue el año A y así sucesivamente. Este es un leccionario que se hace después del Concilio Vaticano II y se diseña así y en un momento comenzó y de ahí es una serie ininterrumpida. Es decir, ahorita usted ya sabe hasta el final de los tiempos o hasta que la iglesia cambie el leccionario que eso va a ser así. O sea, 2026 es año A, 2027 año B, 2028 año C y así sucesivamente. Ya está estipulado. Pero una vez que usted sabe que 2026 es año A, ya sabe forever. Basta hacer las cuentas, digamos. ¿Verdad? Entonces, siempre va a seguir la serie constantemente. Yo digo por molestar que por eso es que los nombramientos de los sacerdotes son cada 6 años. Para que solo nos escuchen 2 veces decir lo mismo. Ya no, otra vez ya no. Año A, San Mateo. Año B, San Marcos. Año C, San Lucas. ¿Quién falta? San Juan. San Juan no tiene año propio, sino que las lecturas de Juan están divididas en los tiempos fuertes, Cuaresma y Pascua. ¿Y cuál es el evangelio más corto de los 3? Marcos. Y entonces en el año B
hay una parte del año en la cual leemos por 5 domingos una sección del Evangelio de Juan. ¿Quién me dice qué sección? No. Escuchen lo que estoy diciendo. San Juan no tiene un año propio, pero se lee en Cuaresma y Pascua, ¿ya? Pero además, en el año B, que tiene el evangelio más corto, que es Marcos, hay 5 domingos en el cual se lee una parte específica del evangelio de Juan. ¿Quién me dice cuál es? Muy bien. Toda la sección del pan de vida, que es del capítulo 6 de San Juan. No la terminamos de leer. La leímos entre semana en Pascua, pero en domingo la leímos, vamos a terminar el año C, es decir, la leímos hace 1 año y medio más o menos, ¿ya? Más o menos, ¿verdad? Usted verá por agosto, por ahí, el próximo año, no este sino el próximo, usted verá que usted llega a la iglesia un domingo y dice, hoy vamos a hablar de la Eucaristía. Y llega el siguiente domingo y dice, hoy vamos a hablar de la Eucaristía. Y llega el siguiente domingo, hoy vamos a hablar de la Eucaristía. Y así por 5 domingos. Porque es el momento en el cual se aprovecha para hablar de la Eucaristía en profundidad. Entonces, año A se lee los domingos, San Mateo. Año B, San Marcos, con 5 domingos en los que se lee San Juan. Y año C, San Lucas. ¿En qué año estamos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Seguro? Muy bien. ¿Cómo saber qué año toca? Los años múltiplos de 3 son del año C. El siguiente es A y el otro B. Los ciclos cambian en el primer domingo de Adviento. Digamos, pero básicamente es saber en qué año está y sigue, ¿verdad? Pero interesante, los años múltiplos de 3 son el año C. ¿Ok? Entonces, estamos en el año A. ¿Y el año comienza cuándo? A partir del primer domingo de Adviento, que suele ser más o menos el último domingo de noviembre, más o menos. Porque después de Cristo Rey. O sea, el año litúrgico se cierra con Cristo Rey. Pregunta así, ya refinada, sí. El año litúrgico se acaba el último domingo del año litúrgico, que es la solemnidad de Cristo Rey. ¿Y cuándo comienza? Es el último domingo del tiempo ordinario. ¿Y entonces cuándo comienza el Adviento? El siguiente domingo. Y entonces, entre Cristo Rey y el siguiente domingo, ¿qué tiempo es? Ajá, hay una semana, ¿verdad? ¿Qué tiempo es? La última semana del tiempo ordinario, es correcto. Porque el Adviento comienza el domingo, o sea, el sábado por la noche, ¿verdad? Las vísperas del domingo. Ok, ya eso, digamos así, para pregunta de trivia ya, ¿no? Ya. El bienio, el año 1 y 2. El Evangelio se repite, el Evangelio es siempre el mismo. Año 1 y año 2, año par y año impar. Es siempre el mismo. ¿Ya? Es decir, el Evangelio es igual para los 2 años. Y se leen los Evangelios sinópticos. Marcos,
Mateo y Lucas. Marcos se lee de la semana 1 a la semana 9 del tiempo ordinario. Mateo de la semana 10 a la semana 21 y Lucas de la semana 22 a la 34. Entonces nosotros, ¿en qué semana estamos ahora? Semana 24 no. Semana tercera tampoco. ¿En qué semana estamos? Estamos en la 10ª semana. ¿Cómo es posible si recién se acabó la Pascua? Atentos. Porque... No, ya mismo les contesto. Sí, les voy a explicar, no se preocupen, pero ya mismo. Entonces, el Evangelio es siempre el mismo. En cambio, la primera lectura se va alternando entre Antiguo y Nuevo Testamento, mientras que los domingos la primera lectura es siempre Antiguo Testamento menos. Los domingos la primera lectura es siempre Antiguo Testamento menos en la Pascua, que se leen los Hechos de los Apóstoles. En 3 semanas, llamémoslo así, en 3 semanas, la primera lectura va variando entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entre Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, estuvimos leyendo la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, y ahora estamos leyendo el libro de los Reyes. Entonces, año 1 son años impares, año 2 años pares. Este año es par. Esta información es crucial para los lectores, porque cuando usted se acerca al leccionario, a usted le dejan ya puesto todo, ¿verdad? Está puesto todo ahí, el lector, el monaguillo, que sea, le señala aquí. Pero si por esas cosas de la vida le ponen mal y usted se acerca a leer y ve que dice año impar, entre paréntesis 1, usted le toca mirar al Wilfrid y decirle, virar la página y leer el año par. Porque si pasa, así como usted como lector se puede equivocar, también el sacristán o el que le indica se puede equivocar. Entonces tiene que ver que sea el día y el ciclo. Porque nuestro leccionario, nosotros usamos los leccionarios mexicanos, tienen esa pequeña desventaja, que están seguidas las dos. Es práctico porque son menos leccionarios. En otros países hay más leccionarios. Entonces el año 1 está en un solo leccionario. Eso es práctico porque nunca te va a pasar eso. Pero son más libros, complicados. Entonces, para la realidad latinoamericana tenemos normalmente estos leccionarios mexicanos que tienen ese problema, entre comillas, que tienen las dos lecturas del año 1 y del año 2 seguidas. Pero como ustedes se están formando, ningún lector ya informado va a venir mañana a leer, va a ver año 1 y va a leer. Porque ya sabe que durante todo el 2026, desde ahora hasta el final del 2026, tiene que leer el año 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Los curitas no tenemos problema porque el Evangelio es siempre el mismo, así que para año 1 o año 2. No nos confundimos. ¿Cómo se entiende de qué manera se elige? O sea, está claro que nosotros no elegimos, las lecturas están ya elegidas, pero ¿qué criterios hay dentro de selección? O sea, ¿qué criterios se han usado para elegir las lecturas? Entonces hay 2 criterios. La lectura semicontinua y la composición armónica. ¿Qué significa lectura semicontinua? Ya les dije, que se lee de forma continuada un libro bíblico.
La lectura semicontinua significa que se recorre un libro o un evangelio seguido día tras día o domingo tras domingo para captar su mensaje propio. ¿Cuándo tenemos lectura semicontinua? Los domingos del tiempo ordinario, siempre en el evangelio. Por eso leemos año A Mateo, año B Marcos, año B, ¿ya? Entonces en el evangelio, en el tiempo ordinario, los domingos, siempre hay lectura semicontinua. Y entre semana, en las misas feriales, tenemos lectura semicontinua en los dos, en la primera lectura y en el evangelio. Por eso es que normalmente leemos un mismo libro a la primera lectura, uno pasa una semana leyendo el mismo libro, a veces dos, a veces más, y luego el evangelio también. ¿Sí se entiende esto? O sea, los domingos, lectura semicontinua, ¿dónde la tenemos? En el evangelio. Los domingos la lectura semicontinua está en el evangelio, en el tiempo ordinario. Y entre semana, en el tiempo ordinario, la lectura semicontinua está en el evangelio y en la primera lectura. ¿Ya? Composición armónica. Se eligen textos que se iluminan entre sí. El Antiguo Testamento se escoge por su relación con el evangelio y el Salmo armoniza con la primera lectura. ¿Cuándo encontramos esto? ¿Cuándo hay esa composición armónica? ¿Domingos de qué tiempo? Los domingos del tiempo ordinario. Por eso, cuando la gente me dice cómo empezar a leer el Antiguo Testamento, yo siempre les sugiero, aprenda a leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo con la liturgia de la iglesia. Porque si usted va a misa el domingo, encontrará un evangelio. Ya este domingo comenzamos las lecturas normales del tiempo ordinario. Este domingo encontraremos el Evangelio de Mateo, 9:36 en adelante, el capítulo 10, una partecita. Y la primera lectura que está relacionada con eso. Entonces es una composición armónica. Se elige la primera lectura en relación ¿a qué? Al Evangelio. Durante todo el tiempo ordinario vamos a encontrar eso. Entonces ahí usted entiende cómo el Antiguo Testamento se entiende con el Nuevo y cómo el Nuevo ilumina el Antiguo. Y el Salmo siempre es una respuesta ¿a qué? A la primera lectura. Eso no sabía, ¿verdad? El Salmo siempre está relacionado con la primera lectura. Por ejemplo, el día de hoy leímos el drama de Elías con los profetas de Baal, ¿no? Y la segunda parte, el Salmo, fue el Salmo 16, que es el Salmo de aquel que le da culto a Dios. Salmo del Levita: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señoras de la tierra no me satisfacen. ¿Ya? Entonces, leemos lo que ya les he explicado. Los domingos del tiempo ordinario, el apóstol y el evangelio van semicontinuos, mientras que el Antiguo Testamento se armoniza con el evangelio. También, perdón, eso me había olvidado decirles, la segunda lectura los domingos del tiempo ordinario va semicontinua. O sea, vamos a leer un mismo libro más o menos hasta que se acabe. Entonces, ¿cómo se organiza la lectura del domingo en el tiempo ordinario? Se sigue el mismo evangelio, este año Mateo. La primera lectura va en relación con el evangelio que se lee, el Salmo en relación con la primera lectura y la segunda lectura va por su lado. O sea, leemos un libro continuo más o menos hasta que se acaba. Esto que nos está enseñando ahorita, ¿es para año par o año impar igual? Es que como estamos hablando ahorita del domingo, ahí no aplica año par o impar, porque año par o impar es solo para entre semana, de lunes a sábado. O sea, domingo es ABC, 3, ciclo trienal. Entre semana es que es par e impar. El domingo no hay par e impar, el domingo es ABC, ¿ya? Puede acordarse así: domingo letras, entre semana números. ¿Ya? Interesante, la iglesia no impone un tema cada domingo.
La liturgia se celebra el misterio de Cristo, no dicta una clase temática. O sea, la iglesia no dice, este domingo vamos a hablar del apostolado. Este domingo leemos lo que toca de Mateo, que habla del apostolado. No sé si me explico. No es por temas, es según lo que la palabra misma, que obviamente cada palabra tiene un tema, pero no es que la iglesia dice, hablamos del apostolado, de la mortificación, de la ley. No. Con excepción de ciertas fiestas, obviamente, pero en general es lo que la palabra nos va diciendo. Ahora, en Adviento, ¿cómo se organiza? Los evangelios comienzan con la venida del Señor al final de los tiempos, porque las primeras 2 semanas de Adviento, digamos, recuerdan la segunda venida del Señor. Luego, Juan el Bautista y los preparativos del nacimiento, ya en los últimos días de Adviento. En el Antiguo Testamento se leen profecías mesiánicas, sobre todo del libro de Isaías. El domingo, la lectura del apóstol, exhortaciones propias del tiempo de espera. Y en las ferias se leen 2 series. Del inicio al 16 de diciembre son unas lecturas entre semana, y del 17 al 24, que ya es la novena, se leen otras lecturas. Eso es en Adviento. En Navidad, las solemnidades que se celebran en Navidad son, bueno, evidentemente el día de Navidad, o sea, el nacimiento del Señor, la Sagrada Familia, que se celebra en domingo, casi siempre, solo en algunos años, por alguna razón de calendario, se celebra en otra fecha. Santa María, Madre de Dios, a la semana de la Navidad. Epifanía, el 6 de enero o el domingo más cercano al 6 de enero. Y el bautismo del Señor, que es una fiesta que se celebra también casi siempre en domingo, con poquísimas excepciones. Y la Navidad termina con el bautismo del Señor. Entonces, aquí se lee el Apóstol y Profecías, la vocación de los pueblos para la salvación, la Epifanía y el misterio de la Encarnación. Y en las ferias se hace lectura continua de la primera carta de Juan y los evangelios de las manifestaciones del Señor. ¿Ya? Son más o menos cómo están organizadas las lecturas en la Navidad. En Cuaresma, es curioso porque en Cuaresma se sigue también el ciclo ABC. Perdón, disculpe. Sí, Cuaresma se sigue también el ciclo ABC, pero por mucho que sea ABC y los evangelios cambien, el primer y segundo domingo siempre se lee las tentaciones y la transfiguración. Del tercer al 15 domingo, en el año A, la samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Y en el B otros textos de Juan y Lucas. ¿Por qué son importantes los del año A? Porque los evangelios que se leen en Cuaresma en el año A, ¿ya?, son los más antiguos. Esa selección de textos se lee desde hace siglos y tiene que ver con el bautismo. Es decir, en el año A, en este año, nosotros leeremos las tentaciones y la transfiguración del Señor, la samaritana, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, digamos así. ¿Ya? Pero nosotros hemos leído ya, leímos en este año A. Por eso se recuerdan que eso vimos este año. Y en el Antiguo Testamento, la historia de la salvación propia de la catequesis cuaresmal. O sea, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Cuaresma, los domingos se leen las etapas de la historia de la salvación. Por eso comienza con la creación del hombre, con el libro del Éxodo y así sucesivamente. Y en las ferias, desde la 4ª semana, se lee el Evangelio de Juan con un tema concreto. Si alguien tiene una pregunta. No, son siempre las mismas lecturas. Sí, sí. De hecho, usted ya sabe que el miércoles de la 5ª semana de Cuaresma tiene que leer rápido, porque es la lectura de la casta Susana, todos los años. ¡Qué larguísima! Entonces, el lector tiene que saber, si ese día es un lector que dice,
Daniel profetizó. Uy, nos quedamos hasta el mediodía. En el Triduo Pascual, evidentemente tiene sus lecturas propias, que esas son las mismas todos los años, ¿no? El Jueves Santo, el banquete que precede al Éxodo, el lavatorio de los pies y la introducción de la Eucaristía. El Viernes Santo, la Pasión según San Juan, el Cántico del Siervo en Isaías, y en la Vigilia Pascual, ya saben que es una tremenda, es un banquete. La Vigilia Pascual es un banquete de la palabra. Así como cuando en los matrimonios, en ciertos lugares, hoy tenemos una degustación de 7 tiempos. Cuando en la liturgia, en la Vigilia Pascual es así, ¿no? Hoy tenemos un banquete. Un banquete de 7 textos con sus respectivos salmos, acompañados luego de una delicada epístola que terminará, digamos, es un banquete, la Vigilia Pascual. En el tiempo pascual, la primera lectura siempre Hechos de los Apóstoles. Es el único momento en el que la primera lectura no es Antiguo Testamento. En los evangelios, siempre las apariciones del resucitado, siempre el buen pastor es el cuarto domingo, siempre. A, B, C, diversas partes del capítulo 10 de San Juan y los discursos de la última cena. Del apóstol, en el año A se lee la primera carta de Pedro, en el año B la primera carta de Juan, en el año C el Apocalipsis. Y la cumbre, el momento culminante, donde culmina la Pascua, los domingos de la Ascensión y Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, que se leen siempre los mismos textos. En el tiempo ordinario, ya ustedes ya se van haciendo, ya lo hemos visto más o menos, los domingos tras Caná, en el año A se lee Caná, el domingo 2, la lectura semicontinua de los sinópticos. El Antiguo Testamento se armoniza con el Evangelio. Ya les dije, el Antiguo Testamento va siempre armonizado con el Evangelio, ¿no? En el apóstol, la lectura semicontinua de las cartas de Pablo y Santiago. Siempre, todos los años. Y las solemnidades del Señor, Santísima Trinidad, Corpus, Sagrado Corazón, el domingo 34, Jesucristo Rey del Universo. ¿Qué ocurre? Que cuando se acaba el tiempo, cuando se acaba la Pascua, pues ya, se acabó la Pascua. Ya se acabó la fiesta. Y ahora viene lo ordinario. Pero la Iglesia, como es madre, dice, se acabó la fiesta, pero seguimos en fiesta. Porque después de que se acaba Pentecostés, ¿qué viene? La Santísima Trinidad. Y después de la Santísima Trinidad, el Corpus. Y después del Corpus, este viernes, el Sagrado Corazón. Y de allí, recién este domingo me verán de verde. Ya se acabó la fiesta. Y ahora sí se viene el tiempo largo del tiempo ordinario. Y ahora lo que les quería explicar hace un momento es que no se olviden que el tiempo, cuando el año litúrgico comienza en Adviento, ¿no? Finales de noviembre, 4 semanas, luego viene la Navidad termina con el bautismo del Señor y luego viene el tiempo ordinario, primera parte, que son entre 7 y 8 semanas, ya desde que se acaba la Navidad, o sea, la segunda mitad de enero, hasta que comienza la Cuaresma. Por eso es que estamos en la semana 10, porque ya tuvimos la primera parte del tiempo ordinario y ahora ya empezó tiempo ordinario parte 2, la venganza, porque es la parte más larga del año, ¿verdad? Tenemos tiempo ordinario de aquí hasta noviembre. El tiempo ordinario contraataca. Sí. Tengo una pregunta. Cumpliendo los 3 ciclos A, B y C Sí. y los 2 años, 1 y 2, Sí. ¿se alcanza a leer toda la Biblia o hay algún texto que se quede? Cumpliendo los 3, la pregunta que ha hecho aquí nuestro amigo es, cumpliendo los 3 ciclos A, B, C y los 2 ciclos feriales, 1, 2, ¿se lee toda la Biblia? Y la respuesta es no. Tienes una extraordinaria visión de la Biblia. Has leído gran parte de la Biblia. No hay ninguna parte de las partes más prominentes de la Biblia que no hayas leído. Pero toda la Biblia no la has leído. Por eso el trabajo de la Biblia en un año es bien interesante. Padre, una pregunta. Sí. ¿Qué hay con el primer domingo del Tijuana? No existe. Muy buena pregunta. Se acaba la Navidad, digamos, con el bautismo del Señor ese domingo.
El domingo del bautismo del Señor se acaba la Navidad. Ese lunes es el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Entonces, la primera semana del tiempo ordinario no tiene domingo, pobrecita. Y ya la siguiente semana ya es la segunda semana del tiempo ordinario. Interesante, buena pregunta. Yo he visto que hay evangelios o tal vez lecturas ordinarias que hay bien largas, pero a veces toman el tema más corto. Sí, cuando las lecturas son muy largas, en ocasiones hay la posibilidad de versión breve. Eso me decía mi profesor de liturgia, me decía, eso como la iglesia es madre y ya nos conoce, para evitar que alguien diga, no, está muy larga, yo voy a leer solo esto, ya lo hace ella. Y dice, si tienen mucho apuro porque están mal del estómago y quieren ir más rápido, hagan esta lectura, la forma breve. Nosotros normalmente no hacemos la forma breve porque no tenemos apuro cuando celebramos la misa. Hacemos normalmente la forma larga. Santos y otras celebraciones, otras cosas. El propio, lecturas que hablan del salmo o de la fiesta. Del santo, perdón, o de la fiesta, que solo se pueden hacer cuando el santo que se celebra es fiesta o solemnidad. Por ejemplo, en Ecuador, este día sábado será el Viernes Sagrado Corazón de solemnidad en toda la iglesia. Pero el sábado es el Inmaculado Corazón de María, que en Ecuador es fiesta porque el Inmaculado Corazón de María es la patrona, ella es la patrona del Ecuador. Entonces, las lecturas, se puede hacer las lecturas propias de la Virgen, ¿verdad? En común. El común es para todos los mártires, para todos los pastores, para todos los, digamos, un grupo de santos. Y lo mismo, no es que yo, porque hoy día es San Blas, yo leo las lecturas de San Blas. Solo donde San Blas es fiesta se puede usar, si tal vez San Blas no tiene lecturas propias, se usa el común. Ahora, hay rituales. Es decir, para las misas rituales, por ejemplo, la confirmación tiene sus propias lecturas que se pueden hacer cuando la misa es solo de confirmación. El bautismo tiene lecturas propias que se pueden hacer en ciertas circunstancias, dependiendo de cuándo se haga, cuando la misa es solo de bautismo. También los matrimonios tienen el matrimonio es su propia misa ritual y tienen sus propias lecturas. Y cada uno de estos sacramentos además tiene muchas opciones. En el matrimonio no es que hay un set de lecturas, hay un montón de cosas para escoger. Por eso la iglesia nos da muchas posibilidades para escoger. Lo que no podemos es hacer lo que nos da la gana. Opciones tenemos. Dentro de esas múltiples opciones hay que regirnos. Lo que pasa es que a veces la gente es como, se dice, antojada. Y no es que a mí me gusta leer, no, es que es de las múltiples opciones escoge una, pero tienes que hacer lo que la iglesia dice. Sí. Si el Inmaculado Corazón de María es la patrona del Ecuador, Sí. ¿por qué no se le da una solemnidad? Si el Inmaculado Corazón de María es la patrona del Ecuador, ¿por qué no celebramos una solemnidad? No lo sé. De hecho, ahorita me hizo dudar si es solemnidad en Ecuador o no. Tengo la duda en este momento. Y ahorita, como no tengo aquí la agenda litúrgica, no se la puedo resolver. ¡Diego! Claro. Sí. Rituales y misas votivas, ¿qué es? Misas votivas, la agenda litúrgica. Disculpa. Las misas votivas son las misas que se celebran. Usted a veces ve que en el tiempo ordinario, por ejemplo hoy, los que vinieron a la misa hoy es tiempo ordinario, toca verde. No era una fiesta, no era un santo, pero yo celebré misa votiva de San José. Porque en el tiempo ordinario, entre semana, se puede elegir entre ponerse el verde o celebrar la misa votiva de San José del Sagrado Corazón de la... Por eso cuando usted ve que es tiempo ordinario y me ve, hoy celebramos misa votiva de la Eucaristía, significa que es un tema especial que se hace. El domingo, el sábado. San José. Bien. Fiesta. Fiesta. Así dice la agenda litúrgica. Es fiesta. Posiblemente porque es solemnidad. Solo ciertas fiestas de María son solemnidad, como la Santa María Madre de Dios, la Inmaculada y la Asunción, digamos así, ¿verdad?
y las demás son fiesta. Muy bien. Bueno, aquí recordar, ¿verdad? Lo que ya sabemos. Lo digo brevemente porque ya ustedes saben que mis compromisos, mandarlos a la casa a las 9. Criterios prácticos. Leer siempre desde el ambón, con voz clara. Las fórmulas justas. No se olviden no leer lo que no es, ¿no? Con preparación espiritual y técnica. Por eso hemos tenido nuestras sesiones técnicas también. Y recordando los libros, cuídenme los libros. Usen los libros que son, eso no tenemos problemas aquí, pero a veces no me cuidan los libros. Yo sufro, con mi corazón se estruja cuando veo que alguien, a veces cuando la persona no puede leer, porque por la inclinación, se entiende que necesita levantar un poquito, pero nunca me levante la página solita, porque me la arruga, y me arruga también el corazón. Y dentro de las prenotandas del Ordo Lectionis Missae está esta idea. El pueblo de Dios tiene el derecho de recibir abundantemente el tesoro espiritual de la palabra de Dios. Cuando un lector hace bien su tarea, facilita ese derecho. Cuando la hace mal, hay que demandarlo, porque está privando al pueblo de Dios del derecho de leer bien. Lo que quiero decir es, todos nos equivocamos. Yo también me equivoco muchas veces al leer. No quiero decir que no, pero es culpa del lector equivocarse cuando no se ha preparado bien. A veces nos hemos preparado bien y los nervios, a todos nos pasa. Pero mientras más me preparo, más reduzco la posibilidad de equivocarme. Nadie pide